Amigos, este es Ryan Day y creo que lo han estado viendo en 3ABN cantando o repasando lecciones de la escuela sabática. Amigos, desde hace un par de semanas o meses no hemos visto a Ryan Day en 3ABN, así que mucha gente estaba preocupada. Querían saber qué estaba pasando en la vida de Ryan Day. Amigos, pero sin saber que algo estaba pasando. Así que el 12 de abril de 2025 publicó esto en su página de Facebook. Recientemente, muchos me han preguntado dónde he estado y por qué no me han visto en 3ABN últimamente. Ya no soy empleado de 3ABN. Estaré en vivo en Facebook y YouTube hoy, 12 de abril a las 6 p.m., hora del centro, para explicar todo. Hay muchos rumores circulando, algunos ciertos, otros falsos. Aclararé todo lo que ha sucedido y los planes para el futuro durante el live de hoy. El enlace de YouTube está en la sección de comentarios a continuación. Bendiciones para todos ustedes. Entonces amigos, ese fue Ryan Day y publicó, como dije, publicó eso en su página de Facebook el 12 de abril de 2025, el sábado pasado. Entonces, el 12 de abril de 2025, el sábado pasado, hizo el video y dijo muchas cosas, muchas cosas, amigos. No sé, pero voy a reproducir parte del video, la parte crucial del video, ahora mismo aquí en este canal y hablaremos de ello aquí mismo en este canal después del video. Bien, entonces, sin perder el tiempo, vayamos directo al video y escuchemos a Ryan Day por qué dejó 3ABN y también por qué dejó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Veamos esto. Hace 3 años comencé a buscar profundamente, comencé a leer muchos libros, muchos artículos, comencé a profundizar en la Biblia y en el camino. Leí algo de Elena de White. Desde Barcelona, en el Mobile World Congress 2025. Pero lo que decidí hacer en mi viaje es, ¿sabes lo que quiero? Quiero vivir a la altura. Si voy a ser adventista el séptimo día, quiero vivir de acuerdo con esa enseñanza o esa declaración que los adventistas afirman. Hemos afirmado durante tanto tiempo que todas nuestras enseñanzas y todo lo que creemos se puede probar firmemente con las escrituras, que no necesitamos a Elena de White. Así que he leído bastante de Elena de White en los últimos 3 años, pero en realidad he intentado sumergirme más en la Biblia. He intentado quitarme mi lente adventista y leer las escrituras tal como son, sin prejuicios. Sé que es difícil hacerlo porque cuando tienes cosas que han estado presentes durante años y años y años y años, puedes arruinarte. Es difícil no mirar a través de esa lente adventista o mirar a través de esa lente en particular y ver las cosas a través de un punto de vista particular que has tenido durante tanto tiempo. Pero he hecho lo mejor que he podido para hacerlo y amigos, seré honesto con ustedes. Encontré y descubrí algunas cosas que me impactaron. Una de las cosas en las que estuve de acuerdo es no solo investigar a algunos de los críticos de la iglesia adventista y los críticos de Elena de White, sino que decidí comprar libros y comenzar a ver videos y presentaciones de los partidarios de Elena de White y de los partidarios del adventismo para escuchar ambos lados de las historias. Así que estoy leyendo ambos lados de la historia. Estoy estudiando ambos lados para comparar y asegurarme de cubrir todo lo que puedo y de no mirar esto solo de un lado. Me di cuenta de que al profundizar en el tema de los defensores del adventismo, los defensores de Elena de White, algunos de sus argumentos hacia los críticos eran bastante honestos y acertados. A veces, al ver un video, quien quiera que fuera la fuente o al leer un libro, pensaba, bueno, sí, este crítico tiene un buen argumento. Puedo ver cómo este crítico no consideró del todo este punto porque lo pasó por alto. Intenté ser honesto
y equilibrado, pero aún así no pude superar el hecho de que lo que estabas descubriendo sobre Elena de White era difícil, especialmente cuando leía a los defensores de Elena de White, tratando de defender muchas de sus declaraciones absurdas y extrañas, algunas de ellas totalmente contradictorias. No solo contradecían la Biblia, sino que se contradecía a ella misma. Y voy a mostrar algunas de estas cosas en los próximos días, no esta noche, pero me resulta difícil reconciliar estas cosas y no encuentro respuestas de defensas sólidas que las apoyen. Escucho las defensas y sigo pensando, eso es algo débil, como si no estás realmente lidiando, solo estás poniendo una almohada o estás diciendo las palabras correctas para ayudar a algunos adventistas. Lo tiran debajo de la alfombra y dicen, está bien, y es lo suficientemente bueno para mí, pero para mí algunas de las respuestas simplemente no fueron suficientes buenas. Sin mencionar que a medida que investigo más sobre este asunto del juicio investigador, encuentro cada vez más preguntas que surgen a medida que investigo la Biblia. Ahora, quiero decir, para que conste, que creo en un juicio previo al advenimiento. Sigo creyendo que hay un juicio. La Biblia es clara. Nadie puede negar el hecho de que hay un juicio que ocurre antes de que Jesús regrese en su segunda venida. Pero la naturaleza de ese juicio siendo investigativa, sé cómo los adventistas llegan a eso. Así que antes de que saltes a las secciones de comentarios o me envíes mensajes, y eres libre de hacerlo, sé cómo los adventistas llegan a estas conclusiones. Por favor, amigos míos, de nuevo, pueden estar en desacuerdo conmigo, pueden odiarme, no me insulten viniendo a mí con evidencias que creen que no he considerado, y no estoy tratando de ser arrogante ni jactancioso. Todavía estoy abierto a escuchar y leer esas cosas que quieren enviarme. Pero no están hablando con la persona laica promedio aquí. ¿Está bien? Yo era un ministro en la iglesia que pasó muchas horas defendiendo la fe adventista y defendiendo las doctrinas adventistas. Así que hay una buena probabilidad del 99.9 de que lo que pueden pensar es, aquí está la pistola humeante para ayudar a demostrar que Ryan está equivocado. Lo más probable es que ya lo haya leído, ya lo he considerado, es suficientemente bueno para ti, no es suficientemente bueno para mí. Y no es que yo solo esté siendo crítico o solo tratando de encontrar una salida, porque literalmente me estaba agarrando con fuerza a través de estos estudios, tratando de encontrar una manera de permanecer en mi iglesia. Porque ¿de qué me va a servir, amigos, desarraigar mi vida de la iglesia en la que he estado en los últimos 14 años, de la que recibo mi sustento, de la que recibo mi sueldo? ¿De qué me sirve a mí mismo? No hay ningún beneficio para mí al llegar a ninguna de estas conclusiones. Simplemente no lo hay. El único beneficio, bueno, yo digo que no hay ningún beneficio. No hay ningún beneficio desde la perspectiva del adventismo. Hay un beneficio para mí porque ahora tengo un respeto completamente nuevo por el Evangelio de Jesucristo. Tengo un respeto completamente nuevo por la forma en que la Biblia es tan clara en algunas de estas cosas y es simplemente asombroso. Hay una libertad y una paz allí que no lo he sentido en años. Te lo voy a decir, hombre, durante la mayor parte de mi vida, de mi carrera ministerial, nunca he sentido que tuviera seguridad de salvación en la iglesia adventista. Con esta antigua técnica japonesa logré cultivar árboles frutales en macetas y obtener resultados en menos de 30 días, y lo mejor de todo es que es sin pesticidas. Tener seguridad de salvación. No puedo contar las veces que realmente he luchado. Solo noche tras noche, orando y orando, luchando con algunos de mis propios desafíos. Algunos de ustedes son conscientes de estos desafíos, pero estoy aterrorizado y temeroso de no llegar al cielo, porque ¿qué pasa si mi nombre ha salido a la luz? ¿Qué pasa si mi caso ha salido a la luz en el juicio? Porque de nuevo, no encontrarán esto en la Biblia, pero la enseñanza es que hay un juicio en curso que ha estado ocurriendo desde 1844 y en algún momento podría haber sucedido ya. Puede suceder muy pronto, puede que aún sea en el futuro, pero en algún momento en el juicio cambiará de los muertos a los vivos, y aquellos que estén vivos, su caso podría salir a la luz. Y hombre, para cuando Jesús llegue a su nombre y su caso, será mejor que estén 100% envueltos en Cristo y 100%. Y voy a usar estas palabras porque Elena de White las usa: perfecto, irreprensible, sin mancha y sin pecado. Así es, lo dije. Hay algunas citas, y al menos una o dos, que
puedo mostrarte donde ella habla específicamente sobre ser perfecto en la ley. Y si no llegas a ese punto, cuando tu caso salga a la luz, tu nombre, bueno, puede que no, puede que ya se haya tomado una decisión y ni siquiera lo sepa. Ahora, mientras digo esto, reconozco que probablemente haya muchos cristianos adventistas del séptimo día en este momento que digan, bueno, eso no es lo que creo, o no, eso es, no puedo creer que él haya creído eso. Eso no es lo que creo. Mira, eso también es lo que pasa con el adventismo séptimo día que me ha resultado tan doloroso a lo largo de los años. Es que cuando vas por todas partes, la mayoría de ustedes tiene un concepto de que el adventismo del séptimo día es como su propia pequeña burbuja de iglesia local. He pasado los últimos 14 años de mi vida viajando en esta iglesia, en el extranjero y de estado en estado. He estado en cientos de iglesias adventistas y he tenido el privilegio de hablar y absorber la cultura, absorber a la gente, las diferentes mentalidades. Y el adventismo es una abundancia de confusión sobre sus propias doctrinas y los ministros lo saben, los líderes lo saben. De hecho, muchos ministros y líderes ni siquiera están de acuerdo sobre las principales doctrinas fundamentales. Y eso puede ser un shock, pero lo he visto, lo he experimentado y entonces incluso con lo que les estoy diciendo, pero lo que les estoy compartiendo en términos de mi caso, que se presenta y no tener seguridad de, esa es la opinión, esta es la enseñanza del adventismo tradicional de Elena de White. No se puede obviar el hecho de que Elena de White deja muy claro que debe ser irreprensible, sin mancha, sin pecado, cuando llegue ese momento, ya sea antes de morir o para cuando Jesús aparezca. Más te vale haber puesto todos tus pecados delante de Él, porque un pecado acariciado, boom, te vas. Y de nuevo, sé que la palabra es acariciado, lo entiendo, pero el pecado en general, y ni siquiera estoy diciendo eso, de nuevo, apoyo el concepto de solo pecar. No creo que se pueda simplemente pecar y aún así entrar al cielo. Eso no lo creo, amigos. Y voy a abordar eso en un momento cuando hable de esto. Hay un rumor sobre una vez salvos, siempre salvos, que ha circulado. Pero es que es difícil cuando estás en una iglesia y es como hombre. No, ¿a qué me refiero? Espero que el laicado, el miembro en general, tenga opiniones e ideas diferentes. Pero cuando te encuentras entre los líderes, cuando te encuentras entre ellos y ves que ni siquiera estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales, tienes gente en la iglesia que cree en la teología de la última generación, que algunos de ustedes quizás conozcan, algunos quizás no. Hay gente en la iglesia que cree más en este concepto adventista del evangelio. Esta creencia que, oh no, puedo tener seguridad hoy, no tengo que ser perfecto, sin pecado hasta que Jesús venga. Y tienen todas estas creencias e ideas diferentes sobre el evangelio. Y ni me hables del juicio investigador, ni me hables del sábado. Sí, el 99.9% de los adventistas creen que se debe guardar el sábado. La mayoría de ellos no están de acuerdo en cómo guardarlo. Hombre, hay mucho allí. Y es como, hombre, he lidiado con esto a lo largo de los años, solo en mi corazón y mente. Señor, ni siquiera sé si realmente te conozco, sé cosas, sé información, puedo predicar como el mejor de ellos, puedo ser convincente. Dios mío, tengo un historial de alabado sea Dios por su gracia, trayendo a mucha gente a Cristo a través de estas series evangelísticas y convirtiéndolos en buenos cristianos adventistas del séptimo día porque prediqué las doctrinas correctamente. Estuvieron de acuerdo con eso en la reunión de aclaración bautismal y vaya que tengo un gran historial en ese caso. Pero al final del día me encuentro a lo largo de los años sentado en casa pensando, Señor, ni siquiera sé, ¿soy salvo? Bueno, espera, hay un par de citas donde Ellen White dice, no puedes tener seguridad. O en algún lugar dice que no deberías decir que eres salvo. Quiero decir, de nuevo, estas son cosas que algunos defensores adventistas van a aprovechar y van a decir que estoy tergiversando y haciendo que entienda todos los puntos de discusión al respecto. Lo que quiero decir, amigos, es que a lo largo de los años que me he encontrado en una situación tras otra diciendo, Señor, no, esta es tu iglesia remanente y esta es. No siento que realmente lo sea. No voy por un buen camino porque no puedo ser lo suficientemente bueno, no puedo ser lo suficientemente perfecto. Pero es asombroso cómo hay tantos otros hermanos en la iglesia que parecen tan perfectos y en el buen camino. Comen perfecto, se visten perfecto, nunca ven nada malo, nunca dicen nada malo, nunca hacen nada malo, nunca piensan nada malo. Simplemente los alineamos y y hay tantos que lo hacen parecer.
es alcanzable, puede ser perfeccionado en Cristo, puede ser santificado de todos sus pecados y alcanzar este nivel de perfección al final. Pero muchas de esas personas que creen en estos aspectos muy radicales del Evangelio, que creen en lo que considero aspectos antibíblicos del Evangelio, vienen más de Elena de White que de la Biblia. Es asombroso cómo estas personas promueven a estos ultraconservadores. Y cuando digo conservadores no me refiero a la espiritualidad. Estoy hablando de adventistas. Se trata de lo que haces más de a quién conoces. Se trata más de lo que crees, de en quién crees. Y este es el tipo de personas que encuentro cuando estoy cerca. No ejemplifican el carácter de Jesús. Simplemente no son las personas más piadosas. No reflejan a Cristo. Y me encuentro yendo de iglesia en iglesia pensando, Señor, ¿es este tu pueblo? ¿Es este tu remanente? ¿Dónde está esa perfección que predicamos? ¿Dónde está esa increíble santificación donde se supone que debemos crecer en gracia, en conocimiento y en humildad? ¿Dónde nos abrazamos, nos amamos y nos ayudamos a estar ahí para fortalecernos y animarnos mutuamente? Bueno, lo que estoy descubriendo es que cuanto más profundices en el adventismo, más críticos encuentras. Se convirtió en una lucha abrumadora en mí hasta el punto en que en mi viaje no solo encuentro evidencias teológicas con las que tengo que lidiar, que nadie parece tener respuestas suficientes para mí, sino que también estoy mirando la cultura adventista y no estoy diciendo que todo en la cultura adventista sea malo. Simplemente estoy afirmando para que conste que hay una toxicidad en el adventismo. Hay una toxicidad en la cultura adventista. Mucha gente está herida, mucha gente expulsada. Y los que se quedan son, ya sabes, reitero, duros de pelear. Voy a ir a mi tumba y defenderé esto. Normalmente muchos de ellos, no todos, pero muchos son aquellos que promueven un ambiente tóxico o una mentalidad tóxica. Y es que cuando viajas te encuentras con, y solo quiero decir esto, hay tanta gente adventista maravillosa. Nuevamente, si eres cristiano adventista y piensas que estoy atacando a tu iglesia y a la iglesia diciendo que todos son... No. Sé que hay gente maravillosa, amorosa, amable, hermosa, llena del Espíritu y guiada por el Espíritu en la iglesia de Dios, en la iglesia adventista y entre muchas otras iglesias. Creo que la iglesia de Dios está ahí porque, en primer lugar, no creo que la iglesia sea una institución. Creo que la iglesia es un pueblo y esas personas están por todo el mundo y en varias denominaciones. No solo el adventismo, es otra cosa sobre la enseñanza del remanente. Cuando se lee esa creencia fundamental y se compara con el voto bautismal o la profesión de fe que se lleva a la gente a esta iglesia, tienen que estar de acuerdo en que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de la profecía bíblica. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que la iglesia adventista del séptimo día singular sea la iglesia remanente singular de la profecía bíblica. No lo veo porque lo que estás diciendo es que el adventismo del séptimo día en su conjunto es el remanente y nadie más. En otras palabras, existe esta mentalidad de nosotros y ellos que se crea en el adventismo es que somos diferentes, somos especiales, somos élite. Y luego está Babilonia ahí afuera y solo necesitan venir aquí con nosotros. Siempre he luchado con eso porque cuando me siento en una ceremonia bautismal y llego a ese punto, tengo que detenerme y hacer lo que muchos ministros tuvieron que hacer, que es decir, miren, sé que dice esto, pero también creemos que el pueblo de Dios no es de este redil que Él tiene, no solo de este. Pero tenemos a mucha gente en varias iglesias, tienes que explicarte estas cosas. Pero cuando lees ese voto bautismal, las iglesias adventistas del séptimo día, el remanente, e incluso de nuevo, conozco los puntos de conversación, conozco la cultura, he estado en los campamentos, he escuchado los sermones, he escuchado las declaraciones descaradas detrás del púlpito escritas en nuestra literatura, estampadas en nuestros estudios de escuela sabática, a lo largo de los años y en varios libros. Y estoy orgulloso de ser parte de la iglesia remanente de Dios. Y cuando dicen eso, estás hablando del adventismo. En otras palabras, esas otras personas, hay buenos cristianos por ahí, pero un día, cuando llegue la ley dominical y todas estas cosas comiencen, tendrán que pasarse a la iglesia real. Es esta mentalidad tóxica de que nosotros somos los verdaderos. Ellos son los apóstatas y yo solo... es difícil de manejar en mi mente
Porque si sales de tu burbuja adventista y realmente sales y te reúnes y hablas y discutes y llegas a aprender, algunos de ustedes encontrarán que hay personas que nunca han cruzado una puerta adventista, nunca han guardado un día de reposo en su vida, han comido cerdo toda su vida. Y adivina qué, tienen más del Espíritu de Dios en ellos que muchas de las personas que hacen todas las cosas adventistas correctamente. Y sé que muchos de ustedes saben exactamente lo que digo, que lo que digo es verdad. Y sé que a algunos de ustedes les está motivando lo que digo, lo entiendo. Y puedes estar en desacuerdo y estoy seguro de que lo haces y eso está bien. Pero cuando lo asimilas, hombre, me encuentro yendo de una iglesia adventista a otra, estoy empezando a ver un patrón de esta mentalidad de élite, este elitismo profético, como si tenemos el espíritu de profecía, tenemos esto, enseñamos esto. Y sí, el adventismo enseña la verdad. No he abandonado todo lo que enseña la iglesia adventista. Todavía creo que actualmente donde estoy en mis enseñanzas y mis estudios, creo que mucho de lo que enseña el adventismo es verdad. También creo que hay algunos puntos que necesitan ser redescubiertos y reestudiados. Pero les diré dónde está el problema. El problema radica en Elena de White. Aunque la Biblia dice que somos una iglesia bíblica, escuché al pastor Lomakang decir esta mañana, somos una iglesia basada en la Biblia y solo la Biblia. Y eso no es cierto. Si él estuviera sentado en esta sala ahora mismo, le diría, hermano, eso no es cierto. No es cierto que el adventismo del séptimo día afirma con la boca, en su literatura y en sus sermones. Es la afirmación, somos una iglesia bíblica, solo bíblica. No lo eres. No puedo contar con los dedos de mis manos y pies las veces que me he tomado el tiempo de estudiar profundamente la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo me guíe en el estudio bíblico para llegar a una conclusión. Solo para que alguien cercano a mí, que conozco, diga, sí, eso no es cierto. Elena de White dice, y esto. Y luego la última palabra es Elena de White. Elena de White dice, ahora lo sorprendente es que al decir esto, muchos adventistas que vean esto dirán, no, creo en la Biblia y es la última palabra. Bueno, sí, hay muchos adventistas que creen eso. Hay muchos adventistas que creen que Elena de White es una profetisa, pero no creen que tenga la misma autoridad que las Escrituras. Pero déjenme decirles algo, los que mueven los hilos y hacen ruido en este movimiento, los que mueven y sacuden y hacen crecer esta iglesia, los más influyentes, al final les diré que el adventismo del séptimo día, su piedra angular no es Jesucristo, es Elena de White y sé que, Dios mío, ten piedad, acabo de hablar de la mayor apostasía. Probablemente a muchos de ustedes, pero les digo que la he visto, la he observado. Le dije esto a uno de mis colegas recientemente y casi se levanta de su silla ofendido porque dije que Jesucristo no es la piedra angular del adventismo, sino Elena de White. Y creo que es cierto. La razón por la cual dejé 3ABN no fue por la Biblia, sino por mi comentario sobre Elena de White. Así que vayamos a eso. Hay mucho que podría decir. Sé que estoy divagando. Tengo muchas cosas en la mente, en el corazón. Estos últimos 3 meses voy a dejar que algunas de estas cosas se desarrollen en algunos de los videos que publicaré en los próximos días, semanas y meses. Pero quiero decir esto. Llegué a un punto del año 2024, en el otoño del año pasado. En realidad estaba hablando con alguien y no voy a decir el nombre de la iglesia ni la conferencia, pero para resumir, estoy recibiendo una oferta para pastorear una iglesia adventista. Tengan en cuenta que ya estoy desarrollando muchos de estos pensamientos y ya veo lo que está por venir. Sé que existe la posibilidad de que haga una transmisión, pero quería llegar a un punto en mi vida donde pudiera prestar más atención a mi salud y a mis estudios. Y de nuevo, esto no es nada despreciable para 3ABN. 3ABN es una máquina que no para y por las razones correctas. Es una empresa que tiene 5 o más estudios, 5 grandes cadenas, en realidad más que eso. 5 grandes cadenas bajo un mismo techo, intentando grabar constantemente. Estaban pasando muchas cosas en mi vida y necesitaba un respiro. Pensé que tal vez el ministerio pastoral era la respuesta, así que recibí una oferta para pastorear. El problema es que al mismo tiempo
estoy estudiando y descubriendo cosas sobre Elena de White y ciertas enseñanzas que me hacen pensar, no lo sé, simplemente no me parece correcto que pueda aceptar un puesto pastoral, no estando de acuerdo con los 28 fundamentos. Recuerdo haber llamado a los líderes de esta conferencia y les dije, miren, no puedo aceptar el trabajo por estas razones. Fui honesto con ellos, pero sabía que al ser honesto con ellos, por cierto, esto era octubre de 2024, sabía que al ser honesto con ellos me llevaría a tener que salir limpio de 3ABN, porque sé cómo funciona el rumor adventista. Cuando dices algo, les llegará a ellos y no quería que esa información llegara a los líderes 3ABN. Y ellos sienten que, oye, esperen un segundo, tiene pensamientos desafíos sobre lo que crees y nos has ocultado esto. No quería que fuera así. Soy muchas cosas, mis amigos, y sé que no soy un hombre perfecto y tengo muchos defectos, pero me gusta pensar que soy un hombre íntegro. Y me gusta intentar ser honesto tanto como puedo, hasta donde sé y mi mente es consciente. Y entonces volví de mi última serie evangelística del año pasado y ni siquiera voy a entrar en detalles, esa es otra historia, pero diré esto. Finalmente terminé en la oficina de administración de 3ABN y estoy compartiendo esto con ellos. Tengo que decirles que tengo que confesar. Mira, porque me están preguntando, ¿sabes? ¿Cuál fue la razón por la que no aceptaste ese trabajo pastoral? Porque les dije que lo estaba considerando, que podría aceptarlo y dije, bueno, había parte de la razón, no voy a entrar en detalles ahora, pero había parte de la razón financieramente hablando de que nos sería difícil adoptar una postura pastoral y 3ABN influyó en ello. Tuve que ser sincero con él y le dije, mira, otra razón es que he estado estudiando mucho durante los últimos 2 años y medio y estoy llegando al punto en que me cuesta aceptar a Elena de White como autoridad. Creo que hay cosas que ella escribió que fueron inspiradas. Claro que sí. Hay cosas que Charles Spurgeon escribió que fueron inspiradas. Hay cosas que simplemente nombra algunos ministros, escritores y pastores famosos. Quiero decir, Dios puede inspirar a mucha gente, pero para mí todo se redujo a la autoridad. No necesariamente inspiración, sino autoridad. Porque en la iglesia adventista una de las creencias fundamentales del adventismo es que debes aceptar a Elena de White como una profetisa con autoridad, que tiene autoridad para corregir, instruir, reprender y todas las cosas que conlleva el oficio de profeta, si esa persona es profeta. Y las evidencias que encuentro con que estoy luchando, cosas como ella plagió, mucha gente no lo sabe. Y sé desde una perspectiva adventista, oh no, la iglesia ha abordado esto. Tienen un informe RAMIC y han hecho una investigación legal que demuestra que ella está libre de culpa. Y, oh no, ella hizo préstamos literarios. Ella realmente no plagió, ella tomó prestado. Y eso era común en su época. Quiero decir, Dios mío, investígalo y sé honesto contigo mismo cuando veas lo que yo he visto. Y verás, si ves algunos de mis videos, es solo que la evidencia es demasiado clara cuando ella hace declaraciones como, no sabes nada de lo que he escrito. Y estoy parafraseando aquí porque buscaré las citas reales. Pero ella dice cosas como, no sabes nada de lo que he escrito, proviene de la mente de un hombre. En el sentido de que todo lo que Dios me ha dado proviene directamente del Espíritu Santo, es inspirado por Dios. Y luego encuentras secciones y pasajes enteros que ella tomó sin citar, sin decir que estaba tomando prestado o tomando de otros escritores. Así que eso fue un gran problema para mí, el plagio. Es decir, es simplemente abrumador que esta mujer hiciera creer a la gente que Dios le dio un mensaje que claramente tomó creada en la mente de otro hombre, mientras afirmaba que era de Dios y que se lo había dado en una visión, mucho de cual dijo, se me mostró, lo vi o lo recibí de su ángel acompañante. Dios mío, cuando analiza los testimonios están llenos de ellos, pero además de que esas eran algunas de las evidencias, también encuentro algunas contradicciones. El hecho de que ella decía una cosa por aquí y otra por allá, como Jesús es el chivo expiatorio. Oye, espera, no, Satanás es el chivo expiatorio. Bueno, ¿cuál es? Eres un profeta, tienes que saber estas cosas, ¿verdad? El tema de la expiación.
Tiene citas donde dice que la expiación se completó en la cruz del Calvario. Luego dice, no, la expiación fue más de una fase. No se completará hasta que Jesucristo regrese en las nubes de gloria. Y es como que, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, estos son solo ejemplos menores, hay muchos más, pero son cosas que estoy leyendo, temas importantes, sin mencionar todas las declaraciones del Evangelio que para mí contradicen lo que encuentro en el Evangelio bíblico. Estoy luchando con Elena de White, así que tuve que sincerarme con ellos y decirles que esto es lo que encontré. Lo interesante es que, y voy a decir esto porque siento que tengo derecho a, no voy a mencionar ningún nombre, pero algunos miembros de la administración adventista admitieron, sí, hay cosas que Elena de White ha escrito que es un poco difícil. Tampoco los entendemos del todo. No sabemos realmente por qué escribió estas cosas. Y luego hubo incluso un momento en que un administrador en particular habló y dijo que dio una historia completa sobre algo que Elena de White escribió que no le cuadraba a él, ni a ella, ni a ellos, ni a estas otras personas que esta persona conocía y que era así. Fue justo cuando empecé a tener una especie de sensación. En esa reunión en el otoño del año pasado, tuve una especie de sensación de que, bueno, tal vez lo entiendan. Parece que, quiero decir, no esperaba que adoptaran la misma postura que yo, pero sentí por un momento que, bueno, están entendiendo dónde me encuentro, porque estoy cuestionando algunas de estas cosas. Y luego recuerdo haberles dicho en la reunión, miren, entiendo que esto podría representar un problema. Si es así, les digo que no voy a hablar de esto. No voy a hablar de mis sentimientos. No voy a salir en vivo para discutir esas diferencias. Me lo guardaré para mí. En cualquier momento. Esto fue el acuerdo que tomé. En cualquier momento en el futuro, si siento la necesidad de revelar públicamente mi situación y decirles que ya no creo en Elena de White como profeta, no creo que tenga autoridad, que estoy luchando con el concepto del juicio investigador, la expiación y muchos otros aspectos del adventismo. Si siento la necesidad de hablar públicamente sobre esto, lo haré. Vendré a ustedes y renunciaré. Dejaré 3ABN antes de hacerlo. Y por supuesto la respuesta que recibí fue, bueno, eso es admirable, eso es honorable. Gracias Ryan por eso, bla, 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 bla. Salí de la reunión pensando que todo estaba bien. No era para tanto. Porque en el fondo pensaba que si todo se iba al garete, en el peor de los casos, podrían acordar prohibirme enseñar y predicar. Me quitarían mis privilegios, pero seguiría haciendo música, seguiría siendo el gerente general del Praise Him, porque de nuevo, el anterior gerente general de Praise Him ni siquiera era adventista del séptimo día, y fue gerente general de Praise Him durante muchos años, así que pensé, bueno, eso me cubre, no tendré que renunciar necesariamente a mi trabajo. Todavía puedo crear música increíble. Puedo seguir trabajando aquí hasta que resuelva mi futuro. Hasta que descubra dónde me llevarán esos nuevos descubrimientos. Mi trabajo no estará en peligro. Pasamos las vacaciones de Navidad. Ahora en enero de 2025, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Estoy seguro de que intentaré mantener la integridad de lo que en realidad sucedió desde mi perspectiva y les daré esos detalles claramente. Aproximadamente 2 semanas después de enero, recibí un mensaje de texto de un colega mío en el ministerio que también era empleado de 3ABN. Ahora, este colega es alguien con quien compartía mensajes de texto de vez en cuando. Hacíamos preguntas y compartíamos ideas. En agosto de 2024, compartí con un colega en particular que estaba estudiando a Elena de White. Un día, incluso le pregunté, mira, ¿cuál es tu respuesta a esto? ¿Es Elena de White la última intérprete infalible de las Escrituras en la Iglesia Adventista? Y al final, ella es la última intérprete infalible de las Escrituras. Y por supuesto, no voy a entrar en todos los detalles, pero básicamente, a partir de esa conversación, sentí que la persona estaba hablando por hablar. Porque su respuesta fue, bueno, no lo es. Pero luego, a medida que continuamos con la conversación, fue, bueno, sí, pero ¿por qué querrías estudiar algo y llegar a una conclusión diferente a la de la profeta? Ella es la luz que Dios te ha dado. Tú no. ¿Por qué querrías tomar lo que has descubierto en lugar del profeta? Ya ves el punto. En otras palabras, ella no es la única. La Biblia es. Esta persona dijo que la Biblia es la interpretación infalible final de la Biblia.
La Biblia se interpreta a sí misma. Bien, pero si Ryan estudia algo de la Biblia y llega a una conclusión diferente a la de Elena de White, ¿qué hacemos con eso? Y la respuesta fue, bueno, al final voy a elegir al profeta sobre ti, porque la idea es que está en la identidad de la persona de Elena de White. Ella es profetisa, tú no. Así que entonces ella es la interpretación final. Al final, si estudio algo y llego a una conclusión diferente a la de Elena de White y no estoy de acuerdo con lo que dice, entonces la iglesia va a tomar lo que ella dice sobre lo que yo digo, sobre lo que dice un erudito. Por cierto, esto ha sucedido antes. Ha habido eruditos, muchos eruditos en nuestras iglesias que han llegado a conclusiones diferentes solo para encontrarse con, bueno, eso no es lo que dice Elena de White. Así que la cultura del adventismo, de nuevo, mucha gente dirá, bueno, prefiero la Biblia a Elena de White. No me importa decir que prefiero la Biblia o que Elena de White se equivoca. De hecho, he estado en presencia de algunos de mis colegas de 3ABN y los he oído decir que Elena de White se equivocó. Los he oído decir eso, se equivocó en este punto. Se equivocó al escribir esto. No se puede decir públicamente. No se puede salir al aire y decirlo, ni salir en YouTube y decirlo en la sección de comentarios, que es a donde va todo esto. En enero, un colega, un amigo mío, me contactó y me dijo, oye Ryan, solo quería saber cómo ibas con tus estudios sobre Elena de White. Volví y le dije, mira, debo admitir que no la veo como una autoridad igual a la escritura. Creo que la Biblia es la autoridad final y no puedo aceptar a Elena de White como una autoridad profética. Y cuando les dije eso, mis amigos, eso era todo lo que esta persona necesitaba. Entonces llegó una ola de... Y no pretendo que esta persona parezca enojada u odiosa, no lo estaba, pero la temperatura de la conversación cambió rápidamente porque teníamos una escuela de discipulado planeada en 3ABN y esta persona inmediatamente dijo, mira, necesitamos cancelar y necesitas tomarte un tiempo libre para ordenar tus pensamientos. En otras palabras, necesitamos dejarte tomarte un tiempo libre para que con suerte puedas volver en armonía con Elena de White. Eso fue todo. No era necesario que consideráramos que tal vez hayamos encontrado algo y para crédito de esta persona se ofrecieron a hablar conmigo y estudiar, pero yo no estaba en condiciones en ese momento de hacerlo con lo que estaba sucediendo y la conversación que estábamos teniendo, pero le dije a esta persona que estaría abierto en el futuro a programar un tiempo para hablar con ellos, pero esto llevó a una cosa tras otra. Fui a administración ese día y de hecho incluso conseguí permiso de la administración para compartir mis pensamientos con este colega mío, porque los había compartido con muy pocas personas en ese momento y terminé en la oficina de administración y dije, miren, no quiero que esto se salga de control. No quiero causar ningún problema. Recuerdo haberle dicho a la administración ese día, miren, si esto es lo que está pasando, aunque no estoy de acuerdo, estoy dispuesto a renunciar a la enseñanza y la predicación si es necesario, porque reconozco que en teoría no estoy de acuerdo con las 28 creencias fundamentales de la iglesia y estoy dispuesto a renunciar a mis deberes de enseñanza y predicación si es lo que necesito hacer para mantener la paz. Porque claramente esta persona que me está hablando por mensaje de texto y un par de personas más que han tenido contacto con esta información simplemente no lo aceptan. Están muy perturbados porque ya no creo en las 28 creencias fundamentales, especialmente en Elena de White. Así que compartí esto con la administración y ese día me dijeron, bueno, investigaremos esto y lo agradecemos. Ryan, gracias. Veremos qué pasa y haremos los ajustes necesarios. Y entonces esta vez creo que Dani estaba fuera de lugar, encarándose de algunos asuntos de 3ABN y me dijeron, queremos esperar hasta que Dani regrese. Discutiremos todo esto juntos y dije que estaba bien, entiendo. Bien, el día siguiente fue el día de oración de 3ABN. Si no entienden nada sobre el día de oración de 3ABN, es cuando todos los empleados corporativos se reúnen y tenemos este momento de oración. Es un gran evento de 4 o 5 horas donde nos reunimos y damos informes departamentales de lo que sucedió el año pasado y damos nuestros planes para el año. Bueno, me dejaron dar mi informe departamental como gerente general de música de alabanza de 3ABN. Presenté mis planes para el futuro y todo eso. Se me hizo creer el día anterior, cuando fui a la administración para discutir los problemas que estaban surgiendo, me hicieron creer que mi trabajo estaba a salvo, al menos como gerente general de música de alabanza. De hecho, recuerdo haber preguntado si estábamos bien. No.
estás bien, puedes, todavía puedes. Sí, sí. Recuerdo que dijeron, nuestro anterior gerente general no era adventista y lo dejamos ser gerente general. Así que en este caso simplemente no estaremos bien. Bueno, una cosa llevó a la otra. Finalmente presenté una carta de renuncia. Puede que algunos detalles sobre el tiempo estén un poco equivocados, pero presenté una, creo que fue ese lunes. Sí, fue ese lunes, antes del día de oración, presenté una carta de renuncia diciendo, miren, voy a renunciar a la predicación y a la enseñanza. En otras palabras, no haré ninguna enseñanza o predicación teológica en 3ABN en el aire. 3ABN televisión hasta que yo, e incluso puse una cláusula hasta que pueda potencialmente reconciliarme con estas cosas, pero en ese momento no pude y cuando lo presenté a la administración pensaron que era honorable. Gracias Ryan, te apreciamos, fue muy honorable de tu parte hacer eso. Sabemos que no fue fácil, pero apreciamos que hayas tomado esta postura y hayas podido ser cooperativo. Ellos hicieron lo correcto en términos de comunicación y luego recuerdo más o menos, pero todavía puedo ser el gerente de alabanza, ¿cierto? Sí, 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 tú, no hay problema en absoluto. Muy bien amigos, así que ese fue Ryan Day y el video que les acabo de mostrar es solo una parte de un video completo. Creo que el video duró más de 2 horas, pero lo que he compartido con ustedes ahora es la parte crucial del video donde compartió por qué dejó 3ABN y también la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, según el video, amigos que vieron o escucharon, tuvo problemas con los escritos de Elena de White y también tuvo algunos problemas con algunas de las doctrinas de la iglesia. Así que, debido a eso, amigos, dejó 3ABN y la iglesia. Pero, amigos, parece que está abrazando algunas de las enseñanzas de amor relativo. No sé si notaron que cuando hablaba parecía que abrazaba algunas de las enseñanzas de amor relativo, salvo siempre salvo y ese tipo de cosas, amigos. Ahora, saben que dejar una iglesia en particular o dejar una iglesia porque no entienden algunas de las enseñanzas de esa iglesia es algo que sucede. Bien, algo que sucede. En la Biblia, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, amigos, hubo algunas personas que dejaron de seguir a Jesús porque no entendían algunas de sus enseñanzas. Y quiero compartir eso con ustedes en la Biblia. Leamos Juan capítulo 6, 60 al 66. Esto es lo que dice la Biblia. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de ellos no entendieron algunas de las enseñanzas de Jesús y se fueron. Dejaron de caminar con él, según la Biblia. Así que a veces, cuando algunas personas no entienden las enseñanzas de la iglesia que se basan en la Biblia, se van. Cuando la gente deja una iglesia en particular, regresa para atacarla y sus doctrinas. Y eso es exactamente lo que creo que él está haciendo y lo hará en el futuro, porque cuando miras el nombre del canal,
repensar el adventismo. Sugiere que, amigos, él va a hablar y decir muchas cosas sobre las creencias adventistas del séptimo día y otras cosas. Pero había un comentario debajo de su video que era muy interesante, amigos. Y quiero compartir ese comentario con ustedes. Déjenme verlo aquí mismo. El comentario dice: predicando y enseñando algo en lo que no crees desde hace años, ¿quieres que te creamos ahora? Saben, Ryan estaba con 3ABN y era muy activo enseñando y predicando, pero sin saber, no creía en algunas de nuestras creencias, algunas de las creencias de la iglesia, amigos, pero las estaba enseñando de todos modos. Pero ahora que se fue y está diciendo eso y eso, ¿qué le quiere que hagamos? ¿Cómo puedes enseñar algo en lo que no crees? Amigos, no lo entiendo. No sé. No sé. ¿Puedes explicarme eso ahora mismo? ¿Cómo puedes enseñar algo en lo que no crees? Y amigos, esto me dice que hay muchos adventistas del séptimo día, muchos pastores en la iglesia que no creen en todas las creencias fundamentales de la iglesia. Y lo mencionó. Como quiero que vayas a ver el video completo, mencionó que hay algunos adventistas del séptimo día en TRAS-ABN que no creen en algunos de los escritos de Elena de White. No sé, pero amigos, hay muchas cosas que quiero compartir con respecto a esta historia. Está bien, pero es tanto que no puedo ponerlo todo en este video en particular. Así que compartiré esas cosas en otros videos que vendrán. Así que, por favor, si no quieres perdértelo, te animo a que te suscribas.